Cuando el Real Madrid anunció a Xabi Alonso como nuevo entrenador, muchos pensaron que era un salto al vacío, que la apuesta era más sentimental que racional, más vinculada a la nostalgia del canterano que levantó la Champions como jugador que al técnico que deslumbraba en Alemania. Y sin embargo, 7 partidos después, lo que está quedando claro es que no hablamos de un entrenador continuista, sino de alguien dispuesto a romper con todo lo establecido. Lo que se vio en Valencia fue la confirmación de un Madrid que no pertenece a nadie en particular, sino a todos al mismo tiempo. Un Madrid que ya no entiende de dueños, sino de un colectivo que funciona al unísono. La victoria por 1-4 ante el Levante fue la muestra más clara de que este Madrid no se parece al del curso pasado, porque Alonso volvió a mover su tablero, cambió piezas, alteró el esquema y lo que consiguió fue que el equipo pareciera más reconocible que nunca. Y ahí está la paradoja, cuanto más varía, más claro es el mensaje. Este Madrid no tiene un 11 titular grabado en piedra, cada partido es un ensayo y cada jugador es un protagonista. Álvaro Carreras es el mejor ejemplo, un lateral que llegó sin portada, sin hype y que hoy es el futbolista con más minutos en toda la plantilla. Con apenas 22 años ya no solo corre la banda, sino que la gobierna. Su despliegue es físico pero también mental, intensidad defensiva, criterio ofensivo y sobre todo una personalidad que lo ha convertido en indispensable. Carreras no es una sorpresa, es una realidad y de paso ha empujado al banquillo a un Fran García que ha venido rindiendo bien pero al que le tocó entender que aquí nadie tiene el puesto asegurado. El caso de Mbappé va por otra vía, el francés llegó para ser la gran estrella y parece que así lo está consiguiendo. 9 goles en 7 partidos lo dejan bastante claro, pero lo curioso es que hasta él, la figura más mediática del fútbol mundial, ha tenido que adaptarse al colectivo. Su sacrificio sin balón, su presión tras pérdida, su entrega en cada esfuerzo son parte del nuevo Madrid y eso habla más de Alonso que de Mbappé. Convencer a tu crack de que el equipo está por encima de la individualidad es una victoria más valiosa que cualquier resultado. Y luego está Vinicius. El brasileño arrancó con suplencias, con cambios tempranos y algún gesto de descontento, pero en Valencia se reivindicó con un gol de crack absoluto, asistencia y un compromiso defensivo que sorprendió hasta sus propios críticos. No solo fue el jugador brillante que encara y baila, fue el futbolista solidario que corre hacia atrás y que se arremanga para recuperar. Vinicius entendió que en este Madrid nadie juega gratis, y esa es otra victoria de Alonso, transformar el talento en sacrificio. Pero lo que está ocurriendo no se limita solo a los titulares. Dani Ceballos, que estaba prácticamente con un pie en Marsella, hoy tiene 2 titularidades. Rodrigo, que sonaba para salir, volvió a contar con él y en su banda preferida. David Álava, tras meses de ausencia, regresó al campo, y Jude Bellingham, recuperado de su operación, entra poco a poco. Incluso Franco Mansantuono, un chaval de apenas 18 años, se ganó un sitio en el 11, el cual respondió marcando un golazo ante el Levante. Y esto no es casualidad, es gestión, es Alonso diciéndole a su vestuario que todos son importantes. De hecho, solo 3 jugadores no han participado hasta ahora: Lunin, Endrick y Mendy. El resto, absolutamente todos, han tenido minutos. Y no como premio de consolación, sino como peso real en partidos de liga, ya que eso no es rotación, sino es integración. La flexibilidad táctica es la otra cara de la moneda. Alonso ha utilizado a 3 centrales, defensa de 4, presión alta, bloque medio, contragolpe, posesión larga y no hay un único plan. No existe un 11 tipo, existe una idea: que el Madrid sea capaz de jugar de todas las formas posibles. Y esa riqueza táctica es lo que está construyendo un equipo imprevisible, capaz de adaptarse a cualquier escenario, y eso en el fútbol moderno es simplemente oro. El Levante lo sufrió en carne propia. En cuanto quiso presionar, el Madrid le respondió con salida de 3. En cuanto retrocedió, le atacó con amplitud por Vinicius y Mansantuono. Cuando cerró las bandas, apareció Güler entre líneas para transformarse en interior. Y arriba, Mbappé convirtió cada ataque en una amenaza letal. El resultado fue una goleada que pudo ser de escándalo de no ser por su portero, pero lo importante es cómo consiguió esa victoria. Era un Madrid que parecía tener siempre la respuesta adecuada. El gran reto ahora es mantener esa energía en partidos de máxima exigencia, porque todo lo construido deberá ponerse ahora a prueba en el derbi ante el Atlético. Ahí no valen los ensayos y ahí se verá si el colectivo es capaz de imponerse a un rival en teoría mucho más gordo, y ese será el verdadero primer examen del proyecto de Xabi Alonso. Lo que sí está claro es que el vestuario cree en Alonso, cree en el método, cree en que el esfuerzo inmediato tras la pérdida evita esfuerzos mayores después. Creen que todos suman, en que las jerarquías pesan menos que las ideas, en que lo que importa no es el nombre sino el compromiso. Y ese convencimiento colectivo es lo que hace pensar que el Madrid esta temporada será un monstruo dentro de cualquier escenario, porque al final romper los moldes no es solo cambiar de esquema,
es cambiar la mentalidad de un grupo y lo que está consiguiendo Xabi Alonso es precisamente eso. Un Madrid sin dueños pero con todos al mando. Y ese quizás sea el mayor triunfo de esta nueva era.